Muy buenas noches, empezamos un programa más aquí en Antes de Medianoche. Siempre es un placer tenerlos hasta las 11 de la noche con toda esta información, análisis y entrevistas, tanto referidas en lo político como institucional. Lever, buenas noches. Tienen justamente en la situación de esperanza de vida de la población boliviana. Un importante estudio que tiene Fundación Jubileo, con quien vamos a arrancar esta noche. Está con nosotros Carla Cordero, analista en políticas sociales de la Fundación Jubileo, que ya la saludo. Estimada Carla, bienvenida. Buenas noches. Es un gusto estar acá. Muy bien. Hay datos importantes que la población necesita conocer, necesita saber, al cierre casi ya de un ciclo, de un nuevo gobierno, pero con datos importantes que nos permitirán analizarlos y poder conocer la realidad. ¿Qué datos tiene la Fundación Jubileo sobre los índices de pobreza, por favor? Bueno, nosotros como Fundación Jubileo hemos hecho un estudio sobre el tema de pobreza, donde sabemos que Bolivia está enfrentando una crisis multidimensional, ¿no? Hablamos de una crisis política, una crisis económica, una crisis energética con el tema de hidrocarburos y energía en general, pero también es una crisis social. Y aquí hemos analizado los datos, los últimos datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, que nos dice que al 2023, 36 de cada 100 bolivianos son pobres moderados por ingreso y prácticamente 12 de cada 100 bolivianos son pobres extremos, es decir, no tienen para cubrir una canasta básica de alimentos, pero el 60% de los pobres se concentra en los centros urbanos y el 60% de los pobres extremos se concentra en el campo, ¿no? Entonces, esto evidencia que persisten las brechas territoriales, las desigualdades en nuestro país y que los avances en el tema de pobreza han sido frágiles. Han sido sostenidos prácticamente por el boom económico del 2016 al 2019, por las transferencias sociales como red de protección, pero este avance a partir de la crisis de la pandemia y de la crisis económica que estamos viviendo ahora los bolivianos, vemos que este avance es frágil y que no ha tenido cambios estructurales y que la pobreza está regresando. Y aquí también quería aportar que más allá de los datos hay que ver qué rostro tiene la pobreza, ¿no? Entonces hablamos que la pobreza en Bolivia tiene un rostro de mujer, es un rostro indígena, un rostro rural y un rostro joven, ¿no? Y estos son temas preocupantes y nosotros hemos actualizado precisamente estos datos de pobreza a partirse solo con indicadores de la inflación, ¿no? Sabemos que cada vez la percepción de los hogares en Bolivia al no poder acceder de alimentos de calidad o tener que disminuir la cantidad o la calidad de alimentos es cada vez superior porque vivimos con un proceso inflacionario que está deteriorando el nivel de vida, ¿no? El tema de la capacidad adquisitiva. Y los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística nos dicen que ya la inflación acumulada a 12 meses, la inflación total ha pasado el 20%, estamos hablando de casi el 24%, y la inflación de alimentos de casi un 38%, ¿no? Entonces, solo ajustado al nivel de inflación, los datos oficiales del INE nos dice que el 36% de los bolivianos somos pobres, pero solo ajustado al tema de inflación, estamos hablando de un 44%, es decir, que pasamos de 4,5 millones a más de 5,5 millones, es decir, más de 900,000 personas nuevos pobres con solo este ajuste. Y el tema de la pobreza extrema, que es la pobreza que más duele cuando la gente no tiene
el dinero suficiente para comprar una canasta básica de alimentos. Pasamos de un 12% que nos dice el INE a un 18%, es decir, en términos absolutos, de 1,5 millones de bolivianos y bolivianas a más de 2 millones, es decir, de más de 700.000 nuevos pobres en nuestro país. Datos que nos das están con datos de qué tiempo estamos hablando. Tú hablas del tiempo de la pandemia y datos que se están contrastando hasta qué año o mes de este año. El último dato que nos proporciona en la página del INE, los últimos datos oficiales son del 2023, este 36%, y este ajuste que hemos hecho como un ejercicio solo al tema de la inflación, estaríamos hablando de una pobreza al 2025, ¿no? ¿Qué departamento es el departamento más pobre? No sé si tienes ese dato, Carla. Bueno, el departamento más pobre es Potosí, Ajá. donde siguen estas brechas, ¿no? Estas brechas estructurales que no se han roto en nuestro país. Ajá. Después de Potosí, ¿quién le sigue? Después está Chuquisaca, Potosí y Chuquisaca, ¿no? Que son los departamentos más pobres. Ajá. O sea, Chuquisaca y Potosí son los departamentos más pobres, con un índice de pobreza que justamente tú decías, de acuerdo al INE, ya superaría el 18%. ¿Qué nos dice estos índices de pobreza extrema? ¿Son para reflexionarlos? ¿Obedecen a falta de políticas públicas sociales? ¿Obedece a la creciente inflación, al índice de desempleo? ¿Cuáles son esos factores que predominan? Bueno, actualmente vivimos en esta crisis donde el tema de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo está influenciando, pero también hay temas estructurales que evidencian esta crisis en el tema de pobreza, ¿no? Entonces aquí hablamos, por ejemplo, de que hay una clase media vulnerable, es decir, que al menor shock inmediatamente ingresa al tema de la pobreza, es decir, por ejemplo, con el tema de la pandemia, automáticamente por el tema de las enfermedades, 300.000 personas han ingresado al tema de la pobreza. El 2022, 221.000 personas. Entonces, esto evidencia la vulnerabilidad de la clase media e invisibiliza este tema, ¿no? Entonces, pero las causas estructurales básicamente se deben a la alta informalidad del mercado laboral, donde Bolivia es uno de los países más informales en América Latina. Estamos hablando de que 85 de cada 100 trabajadores trabajan en la informalidad. ¿Y esto qué significa? Que trabajan sin acceso a derechos laborales básicos, como el tema de la afiliación a las AFPs para el tema de sus rentas, lo que va a repercutir en una pobreza intergeneracional cuando sean viejos, el tema también de que no tienen derechos laborales como el tema de aguinaldo o un seguro social, de salud, pero también refleja el tema de que el mercado laboral eh, no está preparado para para el sector productivo como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos que en el sector urbano, es decir, en las ciudades, por ejemplo, el 60% de las personas que trabajan se dedican a actividades terciarias caracterizadas por la baja cualificación, como el comercio informal, los servicios, el tema en el sector rural, el 60% se dedican a actividades agropecuarias tradicionales caracterizados por baja productividad, alta informalidad y menos protección social. Pero el tema de la informalidad también está arraigado con el tema de la precarización laboral. Y también Bolivia somos uno de los países, bueno, somos el primer país menos productivo en América Latina, ¿no? Entonces, este tema de la baja productividad, la precarización laboral, empleos de baja calificación y el subempleo generan esta vulnerabilidad y estas condiciones hacia la pobreza. Pero algo que repercute también en el tema de la pobreza es el tema del acceso a una educación de calidad. El último dato reportado del Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa nos da datos muy preocupantes. Nos dice, por ejemplo, nos da la tasa de aprobación de los estudiantes de secundaria,
y nos dice que solo el 33% de los estudiantes de secundaria aprueban el tema de la lectura y menos del 3% en materias como química, física, matemática. Entonces, esto nos habla que la educación está fracasando también en nuestro país y repercute en el tema de la pobreza y la desigualdad, porque muchos jóvenes terminan la escuela sin las herramientas mínimas para acceder a estudios superiores o empleos de calidad, ¿no? Entonces, aquí estamos reflejando con estos datos que no es que nuestros jóvenes o nuestros niños estén fracasando, sino el sistema educativo como tal y el tema de la calidad está fracasando, ¿no? Pero eso también está ligado al tema de la oferta académica de nuestra educación superior, ¿no? Que está desconectada a la demanda productiva, porque más de la mitad de los estudiantes en las universidades están concentrados en áreas como ciencias sociales, económicas y sectores que ya están demasiado saturados, ¿no? Y carreras, por ejemplo, que necesita el país para impulsar un modelo mucho más productivo, por ejemplo, como ciencias agrícolas, ingenierías, ciencias naturales, eh, no captan la atención de los alumnos y el país no está aprovechando a su juventud para transformar su economía, ¿no? Entonces son temas estructurales que se deben a abordar y que repercuten en el tema de la pobreza porque se está desaprovechando el bono demográfico que estamos viviendo y el capital humano, que es el recurso más rico de nuestra población. Carla, estoy reflexionando sobre estos datos que nos acabas de dar. Me parece alarmante y quiero consultarte para confirmar la idea que tengo. Tú decías que hay un 36% que está en pobreza moderada y una extrema del 12%. Sumando, hacen un 48%. ¿Podemos decir que casi el 50% de la población boliviana está en pobreza? No, estos datos se manejan de manera desagregada, ¿no? Entonces, el 36% son pobres moderados y los que están en pobreza crítica, por decirlo así, es las personas que no tienen ni para cubrir una canasta básica de alimentos, es este 12%. O sea, de ese 36 se desagrega el 12%. Entonces, quitamos el título porque, bueno, pensábamos que era casi el 50%. Ese 12% está dentro del 36%. Así es. Estos datos son altos con relación a otros países sudamericanos. ¿Cómo estamos con relación a otros países? En realidad, o sea, una de las características y uno de los discursos del gobierno actual ha sido el tema de la disminución de la pobreza, ¿no? Entonces, con otros países estamos dentro de la media, pero en realidad estos datos hay que tomarlos con mucho cuidado, porque estos datos, o sea, si bien han disminuido del 2016 al 2019, estamos viendo que por la actual crisis económica, estos datos están repuntando, están yendo hacia el alza. Entonces, eso es bien importante porque cada vez las personas, los bolivianos, nos estamos haciendo más pobres, ¿no? Por estos factores económicos, el tema de la inflación, la escasez de dólares, la escasez de carburantes, un sector productivo poco diversificado, una mano de obra, un empleo informal. Entonces son factores estructurales que repercuten en esta pobreza y que se necesitan políticas integrales, ¿no? Para revertir estos resultados, donde la tendencia en realidad debería ir hacia la bajada, pero ante este contexto está cada vez yendo hacia la subida, ¿no? Entonces, en realidad, ese es el dato más preocupante. Quiero consultarte esto, no sé si tienes ese dato. ¿Cuánto ha invertido el gobierno de Bolivia en estos últimos 5 o 10 años para combatir la pobreza? No tengo ese dato, bueno, lo hemos trabajado, el tema de políticas sociales, pero es el tema del combate a la pobreza ha sido básicamente a estas transferencias condicionadas, ¿no? Como los bonos Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy y la renta dignidad,
que si bien han sido avances y que han ido dirigidos al tema de las personas vulnerables, pero estos avances han sido coyunturales y no estructurales, ¿no? Por ejemplo, el tema de la universalización de un bono per se no es malo cuando hay recursos públicos, pero cuando esos recursos públicos disminuyen, el verdadero desafío es cómo focalizas esas transferencias condicionadas y va a ser uno de los desafíos del próximo gobierno, ¿no? Y ahora la pregunta inevitable. ¿Las políticas sociales de los bonos ayudan a disminuir estos índices o definitivamente no tienen ningún efecto? Los bonos efectivamente sí han ayudado a disminuir la pobreza y eso lo demuestra el 2016 al 2019, ¿no? El problema ha sido que universalizar estas compensaciones alivia al inicio, pero cuando no hay el presupuesto suficiente, entonces se vuelve una carga muy pesada para la gestión pública, ¿no? Entonces, en realidad, los bonos se tienen que mantener, pero tienen que evolucionar hacia un esquema anticrisis, por decirlo, ¿no? Es decir, los bonos en realidad tienen que ser capaces de proteger a estos hogares más vulnerables, los hogares más pobres, ante el tema de la inflación, la caída de los ingresos públicos, la escasez de los diversos, de las divisas, perdón, los choques climáticos. Entonces, se tiene que perfeccionar el tema de los bonos y realmente focalizar territorialmente y por grupo vulnerable, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, una propuesta es hacer un registro social único a través de los datos del censo, por ejemplo, el tema de estos sistemas de protección hacia las personas más vulnerables, que son desafíos que tienen que abordar el próximo gobierno para garantizar el capital humano y que estos shocks que nos están diciendo estas propuestas de políticas económicas en realidad no tengan un costo social muy elevado. Entonces, realmente, cuando uno piensa una política pública de manera integral, tiene que pensar todas las repercusiones que va a haber en la economía, ¿no? Entonces, sí son necesarios estos ajustes fiscales, y el país lo necesita, pero estos ajustes fiscales tienen que venir con estos sistemas de preventivos que disminuyan los costos sociales, ¿no? Entonces, no se puede sacrificar al capital humano, que es el recurso más rico de un país, por shocks que sean muy repentinos, ¿no? Entonces, tiene que haber cierta gradualidad y los bonos focalizados es una herramienta importante, ¿no? Para esto. Muchas gracias por la información. En otro momento seguramente vamos a profundizar en lo que significan estos datos de la esperanza de vida y el trabajo infantil. Muchas gracias, Carla. A ustedes las gracias. Un abrazo. Muy bien, Carla Cordero, analista en políticas sociales de la Fundación Jubileo. Y al inicio del programa hablábamos del cambio del comandante general de las Fuerzas Armadas. Esto ocurrió hace prácticamente una hora atrás, cuando el presidente daba su información en conferencia de prensa. A proceder a tomar el juramento de oración por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de los seres humanos. Desempeñar las altas funciones de Comandante en Jefe Interior de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, Jefe del Estado Mayor Interino del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, Comandante General Interino del Ejército de Bolivia, en estricto cumplimiento y respeto a la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Sí, juro! Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial
y el pueblo boliviano los premia. Caso contrario, los castiga. Quedan posicionados como nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas del Estado, del Gobierno, del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas felicidades. En todo el territorio nacional. Comandante, estamos en vivo, por favor, para Cadena A, esta transición. ¿Me repite, por favor? Vamos a estar a la expectativa, pues, de lo que establezca el nuevo rol también presidencial y, sobre todo, nosotros estamos siguiendo la prosecución del mando militar, como establece el presidente del Estado, es tuición del capitán general de las Fuerzas Armadas designar un nuevo alto mando militar, así cuando lo determine. ¿Cuáles van a ser las primeras tareas que va a asumir como nuevo comandante de las fuerzas, por favor? Efectuando un relevo con el mando saliente para proseguir institucionalmente la misión asignada. ¿De qué manera van a coordinar las elecciones de este domingo? Entendemos que los militares van a resguardar las maletas, todo aquello, por favor. Vamos a establecer, como le digo, con el mando saliente, ese rol que ya está coordinado, establecido con el órgano electoral, este proceso del Estado boliviano. Este acto estuvo ausente, el mando saliente, eso también llama la atención. Bueno, que no intriga a la población boliviana ese aspecto, no debe preocuparnos, sino que este proceso está establecido, pues, por el presidente en ejercicio. Bien, soy de ciudadano boliviano, nacido en Cochabamba, mi edad es 56 años y durante la carrera profesional he cumplido todos los requisitos. Actualmente funjo como director de intereses marítimos fluviales lacustres, Autoridad Marítima del Estado, y ahora en este nuevo rol establecido por el mando presidencial. Ahí está, palabras justamente del comandante jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, contraalmirante Gustavo Primitivo Anibarro De todo el mando militar. Quiero mostrar estas imágenes de cómo lo ha reflejado ya la prensa nacional respecto justamente al cambio sorpresivo del alto mando militar. Brújula Noticias dice: urgente, de manera sorpresiva, el presidente Luis Arce posesionó al nuevo mando militar a 2 días de las elecciones generales de este domingo, 17 de agosto. Gustavo Primitivo Anibarro Escobar es el nuevo comandante en jefe interino de las Fuerzas Armadas del país. Vamos con otra información, por favor. Otra imagen, Agencia Boliviana de Información, dice: posesionan al nuevo mando militar y les recuerda la misión de mantener la paz y la gobernabilidad. Tenemos otra, por favor, la imagen que se ve en la Casa Grande del Pueblo. Opinión Bolivia: el presidente Luis Arce posesionó al nuevo alto mando militar al mando del comandante en jefe de la institución, Gustavo Primitivo Anibarro. Una más, por favor, y nos quedamos para conocer detalles. En Libertad Digital en Bolivia dice: sorpresivo cambio del alto mando de las Fuerzas Armadas a solo días de la elección de las nuevas autoridades de gobierno. El presidente Luis Arce posesionó al nuevo alto mando militar. El general Gustavo Primitivo es el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El general, también hubieron cambios, como por ejemplo del general de brigada Sherman Mario Sempertegui Tamice, que es el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. El general de brigada Roberto Pablo Delgadillo Vázquez es el comandante general interino del Ejército. El general de brigada aérea Marco Antonio Choquehuanca Marín es el comandante general interino de la Fuerza Aérea Boliviana, y el contraalmirante Freddy Pozo Rodríguez, comandante general interino de la Armada Boliviana. Durante la intervención, el presidente instó al nuevo mando militar a velar y hacer los cambios que sean necesarios para modernizar a las Fuerzas Armadas, orientadas a la reconstrucción de la nueva doctrina militar del siglo XXI. Esto es lo que ocurrió prácticamente hace unas horas atrás, cuando el presidente anunciaba estos cambios. Una pausa, venimos en el Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Sabores Cascada, los